Hola a todos. En esta oportunidad abordaremos uno de los métodos resolutivos de las ecuaciones diferenciales no homogéneas con coeficientes constantes. Les saluda cordialmente su profesor Roberto Javier Ruiz Mendieta. Consideremos la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes, la cual no es homogénea cuando f de x es distinto de 0. La solución general y es igual a la suma de la solución complementaria o de la homogénea y la solución particular yp. De este modo tendremos la expresión y es igual a yc más yp. En esta oportunidad vamos a hablar referente al método resolutivo de variación de parámetros, en el cual la solución complementaria yc tiene la forma y la solución particular yp posee la estructura. De este modo, para determinar la solución complementaria, usamos el método de las ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. Si deseamos calcular la solución particular, requerimos conformar un conjunto fundamental de funciones, donde el gronskiano tiene que ser distinto de 0. De manera que al resolver el sistema de n ecuaciones, mediante el método de Cramer, podemos determinar las funciones u sub k mediante la estructura en donde w sub k es el determinante que se obtiene al reemplazar la késima columna del gronskiano por el lado derecho del sistema. Para comprender mejor esto, veamos algunos de los casos particulares. Si n es igual a 2, entonces el sistema queda de la siguiente manera, de donde podemos extraer las siguientes fórmulas. La primera para determinar u sub 1 y la segunda para determinar u sub 2. Recordemos que esto es posible si solamente si el gronskiano es distinto de 0. Por otro lado, si consideramos n igual 3, el sistema adquiere la forma, con lo cual podemos expresar las siguientes fórmulas. La primera para hallar la función u sub 1, la segunda para determinar la función u sub 2 y la tercera para encontrar la función u sub 3, donde el gronskiano 1 tiene la forma, el gronskiano 2 y la estructura del gronskiano 3. Así sucesivamente. A continuación vamos a abreviar el procedimiento que vamos a llevar a cabo para determinar la solución general a través de este método. En primer lugar, determinamos la solución complementaria o de la homogénea. Luego, tenemos que obtener un conjunto fundamental de funciones de modo que su gronskiano sea distinto de 0. Además, para obtener todas las funciones u sub k, utilizaremos la expresión general con el objetivo primordial de determinar la solución particular yp. Finalmente, debemos de encontrar la solución general de la ecuación diferencial lineal no homogénea con coeficiente constante. Es importante hacer ver que si existen condiciones iniciales o de fronteras, esta la debemos de sustituir en la solución general para calcular las constantes arbitrarias de integración y obtener así la solución general reescrita con los nuevos valores de las constantes. A modo de observación, es importante notar que el método de variación de parámetros es más general que el método de los coeficientes indeterminados, ya que este siempre produce una solución particular yp cuando se pueda resolver la ecuación diferencial homogénea asociada y su gronskiano sea distinto de 0. De hecho que el método de variación de parámetros se aplica en ecuaciones diferenciales ordinarias lineales con coeficientes variables, no así el método de los coeficientes indeterminados. Desde este punto de vista, vamos a resolver algunos ejemplos usando el método de variación de parámetros. Acompáñenme. Nos piden resolver la ecuación diferencial dada. En primer lugar, vamos a encontrar la solución de la homogénea.
Este tiene la forma segunda derivada de y con respecto a x menos 2 veces la primera derivada de y con respecto a x más y igual a 0, cuya ecuación característica o auxiliar viene dada por m cuadrado menos 2m más 1 igual a 0, que al factorizar obtenemos m menos 1 al cuadrado igual a 0, puesto que esta expresión es un trinomio cuadrado perfecto. Aquí tenemos dos raíces reales y repetidas, m1 y m2 es igual a 1. Por tanto, la solución complementaria o de la homogénea viene dada por c1e a la x más c2x e a la x, donde a esta expresión le vamos a llamar y sub 1 y a esta expresión le vamos a llamar y sub 2. Con lo cual podemos determinar el Gronskiano. Y no es más que calcular el determinante de segundo orden, e a la x, x e a la x. Primera derivada es e a la x. Y primera derivada es x más 1 por e a la x. Luego, el Gronskiano de este par de funciones es igual a tener x más 1 por e a la 2x menos x por e a la 2x, y esto da como resultado e a la 2x, que no importando qué valor tome dicha variable, esto siempre va a ser distinto de 0. Como el Gronskiano es distinto de 0, entonces puedo utilizar el método de variación de parámetros. En este sentido, usaremos las siguientes expresiones en la obtención de la solución particular. U'1 es igual a menos y sub 2 por f de x entre el Gronskiano determinado, o sea, menos la función y2 que era x e a la x por la función f de x que es e a la x entre 2x, todo esto dividido entre e a la 2x que nos dio el Gronskiano. Esto es lo mismo decir menos un medio, o sea, que al realizar el proceso de integración, u sub 1 nos va a dar igual a menos un medio de x. Por otro lado, u'2 es igual a tener la función y1 por la función f de x dividido entre el Gronskiano, y1, y2. Pero la función y1 sabemos que es e a la x, y la función f de x es e a la x entre 2x. Todo esto dividido entre el Gronskiano que es e a la 2x. Realizando estas operaciones, vemos que es equivalente a tener 1 sobre 2x. Al realizar el proceso de integración, obtenemos que u sub 2 es igual a 1 medio del logaritmo de x, que es la otra expresión que andamos buscando. Entonces, como yp es igual a u sub 1 por y sub 1 más u sub 2 por y sub 2, sustituimos u sub 1, que es menos 1 medio de x, por y1, que es e a la x, más u sub 2, que nos dio 1 medio del logaritmo de x, por y2, que es, con lo cual escribimos la expresión yp es igual a menos 1 medio de x por e a la x, más 1 medio de x por e a la x logaritmo de x. De forma compacta, extraigo un factor común 1 medio de x e a la x por el logaritmo natural de x menos 1. Finalmente, se obtiene la solución general, y igual a y complementaria más y particular. Entonces, la solución de la homogénea nos dio igual a c1 e a la x más c2 x e a la x más la solución de la particular, que es 1 medio de x e a la x, todo esto multiplicado por logaritmo de x menos 1, quien representa la solución de la ecuación diferencial no homogénea dada.
piden resolver la siguiente ecuación diferencial, resolviendo en primera instancia la homogénea, es decir, tercera derivada de y con respecto a x menos la segunda derivada de y con respecto a x es igual a 0. De modo que la ecuación característica auxiliar viene dada por m cubo menos m cuadrado igual a 0. Al factorizar, obtenemos m cuadrado por m menos 1 igual a 0. Tenemos dos casos, el caso de raíces distintas y el caso de raíces repetidas. En este sentido, vamos a decir que m1 es igual a m2 y esto vale 0 para el caso de las raíces repetidas. Solo nos hace falta agregar cuando m3 vale 1. Luego, la solución complementaria o de la homogénea viene dada por C1 más C2x más C3e a la x. Y a esta expresión le llamamos solución complementaria. La segunda fase es determinar el Gronskiano, para el cual tomamos que la función y1 vale 1, la función y2 vale x y la función y3 vale e a la x. Recordemos que esto aparece por la forma que tiene la solución complementaria, que es c1 por y1 más c2 por y2 más c3 por y3. Al compararlas, el y1 vale 1, el y2 vale x y el y3 vale e a la x. Entonces, el Gronskiano viene siendo las funciones 1, x, e a la x. Y calculamos primera derivada de 0, segunda derivada de 0. Primera derivada es 1, segunda derivada es 0. Primera derivada es e a la x, segunda derivada es e a la x. Calculando dicho determinante, podemos seleccionar la columna o la fila con mayor cantidad de 0. Entonces agarremos la última fila. Y esto es equivalente a tener e a la x por el menor 1, 0, x1. Y esto nos va a dar como resultado e a la x. No importa qué valor tome x, el Gronskiano siempre va a ser distinto de 0. Eso significa que 1, x y e a la x es un conjunto fundamental de funciones. En esta medida podemos aplicar el método de la variación de parámetros, por lo cual vamos a obtener el Gronskiano 1, el Gronskiano 2 y el Gronskiano 3 respectivamente. Vamos a ello. Según la teoría, las funciones u sub 1, u sub 2, u sub 3 y así sucesivamente, la determinamos a partir de la expresión cuando k vale 1, tenemos que u sub 1' es igual a menos 1 a la n, que es 3. Ese 3 viene de la cantidad de funciones que está compuesta el conjunto fundamental, más 1 por la función f de x, que es e a la x, por el Gronskiano de 1, que viene dado por las funciones y2 y y3, y todo esto dividido entre el Gronskiano que nos dio e a la x. Toda esta expresión da igual a Gronskiano entre las funciones y2 y y3. Esto es equivalente a decir x e a la x menos e a la x. Si k vale 2, volvemos a sustituir en la expresión en el cual observamos que u sub 2' es igual a tener menos 1 a la 3 más 2 e a la x, que es la función, el Gronskiano de entre y1 y y3, y todo esto dividido entre el Gronskiano, que es e a la x, de modo que esto es igual a tener menos el Gronskiano entre las funciones y1 y y3. O sea, u'2 es igual, esto es igual a tener e a la x. Evidentemente de acá
yo puedo obtener u sub 1 realizando el proceso de integración. Va a dar x e a la x menos 2e a la x, mientras que u2 es igual a menos e a la x. Solo nos hace falta determinar la función u3. En este sentido, si k es igual a 3, entonces u'3 es igual a tener menos 1 a la 3 más 3 por f de x, que es e a la x, por el gaussiano entre las funciones y1 y y2. Todo esto dividido e a la x, de modo que esto equivale a escribir el gaussiano entre las funciones y1 y la función y2. Entonces, u'3 es igual a que yo tenga, al calcularlo esto nos da 1. Al integrar, tenemos que u3 equivale a tener x. Recuérdese que todos los u'(k), lo que obtenemos es una ecuación diferencial de variables separables. De esa manera obtenemos las funciones u sub 1, u sub 2 y u sub 3 respectivamente. Entonces, y particular es igual a tener u sub 1 por y1 más u sub 2 por y2 más u sub 3 por y3. Pero u sub 1 sabemos que nos dio x e a la x menos 2 e a la x. Y y1 sabemos que vale 1. Más u sub 2 que nos dio menos e a la x por y2 que es x. Más u sub 3 que nos dio x por y sub 3 que es e a la x. Y particular, al realizar las operaciones tenemos x e a la x menos 2e a la x menos x e a la x más x e a la x. Simplificamos de modo que la solución particular viene dada por x e a la x menos 2e a la x. Faltando únicamente encontrar la solución general, puesto que ya conocemos la complementaria y la particular. En este sentido, la solución de la homogénea nos dio C1 más C2x más C3 e a la x, más la solución particular. Consideremos que C3 menos 2 es C3 asterisco, de modo que la solución general viene dada por C1 más C2x más C3 asterisco e a la x más x e a la x. Y a esta expresión le vamos a llamar solución general. Espero que este video sea de utilidad al momento de estudiar el método variación de parámetros en la resolución de las ecuaciones diferenciales no homogéneas. Le saludó cordialmente su profesor, Roberto Javier Ruiz Mendieta. Hasta pronto.